Hola, somos Catalina y Ernestina y en este video vamos a hablar de las vías de presentación antigénica. Pero primero, ¿para qué me sirve presentar péptidos con las moléculas del CMH en la membrana? Bueno, es una forma que tienen las células de indicarle a otras células de la inmunidad si hay una infección presentando un péptido extraño o si está todo normal presentando un péptido propio. ¿Cómo lo hacen? A través de las vías que vamos a ver en este video. Primero vamos a hablar de la vía biosintética o endógena, que permite presentar péptidos a través del CMH de clase 1. Estos péptidos provienen de proteínas citosólicas, por ejemplo, un antígeno, que son degradadas por un complejo multiproteico llamado proteasoma. Los péptidos son entonces traslocados al retículo endoplasmático gracias a unos transportadores llamados TAP. Una vez allí dentro, se unirán a las moléculas de clase 1 del CMH. La unión estabiliza la molécula de clase 1, que se dirige a Golgi para ser empaquetada y transportada a la membrana celular. A diferencia de la vía biosintética, la vía exógena o endocítica tiene lugar en los endosomas. La molécula del CMH de clase 2 a la que se unirán los péptidos por esta vía se sintetiza en el citosol y se trasloca al retículo endoplásmico, donde se une a la cadena invariante. La cadena invariante tiene tres funciones. Impide que se unan péptidos destinados a las moléculas de clase 1, permite el correcto plegamiento de la molécula de clase 2 y dirige su posterior tráfico a los endosomas. En el endosoma, unas enzimas llamadas catepsinas degradan a la cadena invariante y queda un péptido llamado CLIP unido a la molécula de clase 2. Por otro lado, las células pueden endocitar antígenos a través de receptores. El material endocitado es conducido a vesículas endocíticas que se acidifican y se fusionan con los lisosomas. Las proteínas endocitadas se degradan por la acción de catepsinas y dan lugar al péptido que se unirá al CMH de clase 2. Las vesículas que contienen a los péptidos y al CMH se fusionan. Una molécula llamada HLA-DM interactúa entonces con el CLIP, provocando su disociación y permitiendo la unión del péptido a la molécula del CMH de clase 2. Por último, el complejo se trasloca a la membrana para cumplir su función. Normalmente, los péptidos se procesan por estas dos vías, pero también puede darse un fenómeno de presentación cruzada. En la presentación cruzada por CMH de clase 1, parte del contenido de un endosoma escapa al citosol, donde es procesado por el proteosoma para seguir luego el camino de la vía biosintética. En la presentación cruzada por CMH de clase 2, antígenos citosólicos ingresan al compartimento endosomal y siguen el camino de la vía exógena. Pero, ¿cómo llegan al compartimento endosomal? Una de las posibilidades es que una célula apoptótica sea fagocitada por células presentadoras de antígenos profesionales, quedando el contenido de su citoplasma dentro de un endosoma en el fagocito. Otra forma es un fenómeno llamado autofagia, un proceso autodigestivo por el cual la célula engloba componentes citoplasmáticos en vesículas llamadas autofagosomas para reciclar nutrientes, degradar organelas y limitar la replicación de patógenos. El autofagosoma se fusiona luego con un lisosoma y los péptidos originados siguen el camino de la vía exógena. Eso fue todo por hoy. Muchas gracias por su atención.